Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 8 del taller práctico de G-Framework, desarrollado por www.cesarcancino.com. Primero que todo les pido disculpas, muchachos, porque la voz que tengo está terrible, estoy bastante afónico. Pero creo que, de hecho no había grabado video hasta hoy domingo, siendo el día que siempre publico, pero creo que hay que por lo menos tratar de hacer algo, a ver si lo conseguimos. Si lo conseguimos lo publicamos, y si no, bueno, publicamos una disculpa en las redes sociales. En los videotutoriales anteriores hemos estado trabajando con temas de GFramework, ¿cierto? Asociados a la conexión y el trabajo con base de datos. Hemos estado viendo el tema de los formularios. Entonces tenemos que seguir avanzando ya en los últimos videos de este taller, ¿cierto? Entendiendo que es un taller práctico solamente, no es algo que nos va a llevar a que te voy a mostrar cómo hacer una aplicación ni nada, porque yo creo que ya entregándote las herramientas de cómo usar el framework es mejor, porque tú lo adaptas y lo utilizas de acuerdo a las necesidades, cierto, que te vayan surgiendo en el camino, o las necesidades que tengas asociadas a tus clientes o a tus jefes, cualquier cosa. En este video tutorial en particular vamos a trabajar un tema que es muy importante dentro del mundo del desarrollo. Me refiero al trabajo con sesiones dentro de GFramework. Vamos a ver, bueno, ya entiendo que la gran mayoría de personas que llegó a un video como este sabe lo que es una sesión, sino cuando, te lo comento un poco, cuando hablamos de sesiones hablamos de variables que se crean en el servidor, pero que a diferencia de las variables normales que nosotros las declaramos en un solo archivo, estas variables están disponibles dentro del servidor para ser accedidos, para poder acceder a ellas desde cualquier archivo. Esa es la gracia de tener variables de sesión. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan, por ejemplo, generalmente para hacer sistemas de logueo de usuarios, de acceso a contenidos restringidos, y también, por ejemplo, se usa para situaciones asociadas a acumuladores, por ejemplo, cestas de carros de compra, cestas de tiendas virtuales, catálogos, qué sé yo, relacionados, cosas como esas siempre generalmente están manejadas con variables de sesión. Así que creo que es muy importante saber cómo trabaja GFramework eso, para que lo podamos entender, ¿cierto? Y lo podamos revisar. Te comento que estuve mirando yo un poco la documentación y estuve... voy a estar parando el video, muchachos, pido disculpas por lo de la voz. Les decía que estaba revisando yo la documentación de G, y en esa documentación la verdad el tema de las sesiones no está muy bien documentado, valga la redundancia. La verdad es que por ahí he sentido que G en su documentación me ha ido un poco quitando las ganas de seguir explorándolo, ¿cierto? A pesar de que sigo considerando que es un framework tremendamente potente, pero creo que como si alguna vez alguna de las personas que están detrás, ¿cierto?, del desarrollo de este framework, sería bueno que la documentación fuera un poco más clara, ¿cierto? Que, ojo, está muy bien explicado todo, pero no hay ejemplos. Entonces, por ahí uno tiene que estárselas rebuscando, ¿cierto?, para poder realizar cualquier tipo de situación. Un ejemplo claro de eso es ahora que fui a utilizar las variables de sesión. Es cierto que ellos te entregan una carpeta de demos, ¿cierto?, pero la verdad es que es bastante rebuscado el sistema que utilizan ellos, y hay que hacer bastantes modificaciones para poder utilizar los métodos que te entregan ellos por default. Entonces, a la larga igual tienes que llegar a la documentación y explorar, ¿cierto?, cada una de las clases que están contenidas dentro del core de este framework. Por ahí una crítica constructiva, así que alguna vez, aunque no creo, esta gente de GFramework, ¿cierto?, que por ahí siempre hay que felicitar y todo, pero también es bueno hacer críticas constructivas. Bien, vamos a colocar manos en el código. Ojo, lo que dije, no estoy diciendo que usar G sea mal. De hecho, es un muy buen framework. Solamente quería comentar eso porque estoy seguro que más de alguien también le tiene que haber pasado por ahí. Vamos a cerrar la presentación. Perdón. Entonces, primero que todo, ¿cierto?, comentarle a las personas que no me conocen, ¿cierto?, que mi página web es www.cesarcancino.com. Siempre me preguntan sobre la calidad de los videos en el canal de YouTube. Entonces, bueno, acá tienes, por ejemplo, el último video de GFramework que hemos publicado.
Y la idea es la siguiente, la idea es que en cada vínculo, ¿cierto? Bueno, yo coloco el título, la descripción, el env desde YouTube, pero más importante aún, yo les coloco un botón desde donde ustedes se van a poder descargar un archivo .rar que tiene en este caso el video, ¿cierto? En formato MP4 con mucho mejor calidad de lo que lo puedes llegar a ver acá en YouTube, y tiene el código fuente también que se trabajó dentro de la aplicación, así que muy importante que tengan todos presente eso. Acá esto es totalmente gratis, así que no hay ningún tipo de problema con eso. También, cierto, antes de ya comenzar a trabajar en el video, invitarlos siempre a crearse su currículum digital, cierto, acá en la plataforma que hemos desarrollado para ustedes, para que puedan, cierto, crear sus currículum digitales. En este caso nos referimos a canalfreelance.net, y la idea es que te puedas crear el tuyo, cierto, para que tengas presencia dentro de los mercados laborales de internet, y también para que te podamos conocer en la comunidad. ¿Vale? Ok. Vamos a colocar entonces manos en el código. No han ladrado los perros por ahí acá atrás, así que esperemos que... Estoy seguro que ahora que me ponga a hablar van a empezar a ladrar. En fin. Entonces, lo primero que tenemos que entender nosotros para trabajar con variables de sesión es ir a ver acá la documentación oficial de GFramework. En este caso nos vamos a encontrar con esta clase que se llama CHTTP Session. Esta es una clase del paquete System Web que lo que hace es permitirte trabajar variables de sesión a través de una interfaz que en este caso ellos desarrollaron dentro de esta clase. La verdad es muy simple usarla. Yo me compliqué bastante ahora que estaba revisando, pero la verdad llegué a la conclusión de que es bastante simple usarla, de hecho es muy funcional. Más que todo por eso yo hacía la crítica a la documentación, porque hay muchas cosas acá que no se explican, entonces uno tiene que estar ahí buscando en foros, y a la larga la idea es que si tienes la documentación, cierto, de una herramienta tan potente como G, creo que eso se debería revisar. En fin. Si te fijas acá, básicamente lo que tienes que hacer es generar una instancia para trabajar con variables de sesión, generar una instancia de la clase CHTTP Session. Luego vas a utilizar su método open para poder abrir las conexiones, en este caso para que se pueda permitir la generación de variables de sesión. Un dato importante, las personas que han trabajado con variables de sesión de forma nativa en PHP, por ejemplo, saben que siempre al principio de cada archivo hay que trabajar, hay que colocar la función, o hay que llamar más bien a la función session start, ¿cierto? Session start. Y es precisamente acá lo que hacemos. Ahora lo hacemos al modo de G, ¿cierto? De esta forma para que el framework entienda, ¿cierto?, que vamos a trabajar con variables de sesión. Básicamente lo que hace eso es inicializar la cookie en donde se almacenan los valores que vamos a ir nosotros almacenando en cada una de nuestras variables de sesión. Básicamente por ahí va la idea. Para crear variables de sesión, en este caso, bueno, acá genera la instancia en algún nombre de variable, en este caso ellos por un tema pedagógico, yo creo, la llamaron session, ¿cierto? Y fíjate que en este caso la instancia luego con corchetes le vas a dar el valor a la sesión, y bueno, si quieres asignarle algún valor acá, simplemente colocas igual y le das el valor sin ningún tipo de problema. Básicamente por ahí va la idea, ¿cierto? Y es un poco lo que se quiere mostrar. De hecho acá ellos, por ejemplo, te colocan la forma mediante la cual podrías perfectamente ir generando algún valor. Acá están todos los métodos con los cuales se podría trabajar, ¿cierto? Por ahí está el AutoStart, el Session ID, en fin, el Session Name, en fin, se puede trabajar cualquiera de estos métodos. La verdad, hay bastantes métodos que se podrían llegar a utilizar acá. Básicamente lo medular de esto es que tengamos en cuenta cómo se trabajan las sesiones y hagamos un ejemplo práctico. Yo creo que con eso ya va a quedar bastante claro el tema. Entonces, sin más, vamos a realizar rápidamente un ejemplo acá en nuestro proyecto. Yo ya tengo creada acá la carpeta de clase 8, ¿cierto? Entonces desde ahí vamos a hacer todas nuestras pruebas. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ir acá al directorio controller y nos vamos a crear un controlador. Voy a copiar acá desde site controller y lo voy a llamar, por ejemplo, qué sé yo, test controller. Vamos a abrir acá. Acá yo tengo otros archivos ya creados de los ejemplos que estaba manejando ahora, pero básicamente en realidad es lo mismo, entonces no hay mayor tipo de problema. Vamos a renombrar este entonces acá, test controller, y vamos a borrar todo lo que tenemos acá para que podamos comenzar a trabajar. Bien,
Lo primero que vamos a hacer es generar un ejemplo simple de cómo podemos trabajar una variable de sesión. Yo ya lo tengo creado acá para no alargar tanto el video y sabiendo que no voy a poder hablar mucho, entonces yo voy a tomar esto que tengo acá. Voy a copiar este método aquí y lo vamos a revisar con absoluta calma. Primero vamos a crear fíjate que el método se llama session1, que es una forma mediante la cual estamos probando. Voy a crearle la vista. Recuerda que ya esto ni siquiera tengo que explicártelo porque lo hemos visto bastantes veces, ¿cierto? En cada uno de los videos con los que hemos estado trabajando. Entonces no hay mayor tipo de problema con eso. Estaba acá en el directorio 8, sí, perfecto. Clase 8, protected, view. Vamos a crear el directorio, ¿cierto? Test para las vistas, en este caso test. Y vamos a crear la vista que se llama session 1. Vamos a colocar acá, por ejemplo, hola. Y vamos primero que todo a revisar acá si efectivamente se creó test session 1. Debería cargar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver. Test. Vamos a ver si tenemos configuradas las rutas. Yo creo. Contacto, sí, está bien. Tenemos configuradas las rutas. Test. Ok, yo creo que creé los directorios donde no es. Vamos a ver, estamos en clase 8. Voy a parar el video un poco. Ya sé lo que pasa ya. Lo que pasa es que el proyecto lo creé recién y no me he traído el htaccess, muchachos. Entonces, claro, nunca me van a funcionar las rutas, ¿cierto? Si no cargamos el htaccess, ¿cierto? Con el cual hacemos todo el proceso ahí del mod read-write, ¿cierto? Del Apache. Entonces ahora sí, debería cargar sin ningún tipo de problemas el método test y la acción, perdón, el controlador test y la acción session. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Fíjate cuál es la idea acá. La idea es que aquí tenemos un ejemplo funcional de cómo podemos trabajar y cómo se crean las variables de sesión. Fíjate, primero que todo, aquí se crea la variable, ¿cierto? En este caso la vamos a llamar session. Ojo, no tiene por qué llamarse así. Le puedes colocar el nombre que tú quieras. Le vamos a decir que sea una instancia de la clase chttp session. Podrías colocarla acá, qué sé yo, paréntesis. Y no se moriría por eso. Luego utilizas el método open, ¿cierto? Que ya sabes que es para abrir las conexiones. Creas tu sesión, en este caso como instancia, ¿cierto? De la clase chttp session. Aquí en este caso estamos creando una variable de sesión, por ejemplo, que se llama saludo. Le colocamos, qué sé yo, cualquier texto acá, por ejemplo, hola amigos de G. Arreglen, por favor, qué sé yo, la documentación. Ojo, acá el nombre que tú le das es el nombre con el cual vas a identificar tu variable de sesión. Fíjate que por ejemplo acá puedes hacer varias cosas. En este caso esto no tendría por qué hacerse. Y ya con esto tú tienes creado tu variable de sesión acá sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros mostrarlo desde la vista? Simplemente llamándola a través del nombre de la variable de sesión. Para eso habría que pasar el nombre de instancia. Entonces, por ejemplo, acá, a través del método compact, ¿cierto? Podríamos pasar la variable session, que es la instancia con la cual se están trabajando las sesiones. Entonces, ahora, por ejemplo, en la vista, podríamos hacer esto. Podríamos hacer, por ejemplo, qué sé yo, echo sesión igual a, y en este caso le decimos que sea igual a session, y cómo se llama nuestra sesión, saludo, ¿verdad? Porque así le colocamos acá. Entonces con esto ya se entiende perfectamente que tenemos nuestra sesión creada. Vamos a ver, a no ser que tengamos algún error. Exacto, fíjate, sesión, hola amigos de G, arreglen por favor la documentación, y ya ese es el texto que tiene incluida la variable de sesión. Por ejemplo, ahora si nosotros creáramos otra vista, en este caso, por ejemplo, otra acción acá en el controlador, por ejemplo, public function action session 2, ¿cierto? Y por ejemplo, generamos un llamado a un render, en este caso session 2. Vamos a crearlo, fíjate. Vamos a crear la vista.
aquí session 2. Si tratas de imprimir esa variable de sesión acá en session 2, fíjate lo que va a pasar. Mira, vamos a colocar lo mismo. Vamos a abrir ahora sesión 2. Y voilà. ¿Por qué? Primero, porque no existe la variable de sesión. No existe la variable, ni siquiera le pasamos un parámetro ni nada. Entonces ya ahí tenemos un problema, ¿te fijas? O sea, efectivamente no hay variables de sesión creadas en nuestro sistema. Sin embargo, si por ejemplo nosotros hiciéramos acá en el sesión 2 un print R al array asociativo session, ¿cierto? Que recuerda que es con el cual se trabajan las sesiones en PHP. Vamos a ver que también nos da un problema. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Acá no sé si lo escribí bien o no, que va a quedar como con la duda. Sí, sí, está bien. Entonces, te fijas que ya ahí tenemos un problema porque mientras no exista la sesión, no vamos a tener problemas. Para eso se usa la sesión. Son variables que están disponibles dentro de todo nuestro proyecto, pero tenemos que hacer algunas cosas para poder tenerlas disponibles. En este caso, primero, generar esto que está acá. Entonces, por ejemplo, tendríamos que decir eso, ¿cierto? Inicializar la clase, abrirla, pero ahora ya acá no sería necesario crear la sesión porque ya la creaste, ¿cierto?, en la vista anterior. Entonces simplemente acá podrías pasar, tal como lo hicimos aquí en la vista 1, podríamos pasarle aquí, ¿cierto?, la variable de sesión, y si probamos de nuevo acá en la vista, aquí nuevamente, imprimimos ahora el valor de la sesión desde la vista sesión 2, entendiendo que, fíjate, generamos la instancia, abrimos la opción, ¿cierto? En este caso, abrimos la cookie donde se van a almacenar las sesiones, pero ahora no declaramos ninguna sesión, porque ya la habíamos creado en el sesión 1. Entonces, fíjate, ahí está sin ningún tipo de problema, pero ahora desde la vista que se llama sesión 2. Interesante, ¿verdad? Entonces, como ves, las variables de sesión tú las puedes utilizar para todo lo que te comenté, y de hecho para muchas cosas más, pero en general se utilizan para sistemas de login, para carros de compra y cosas así. En general ese es como el uso más cotidiano que se le da al trabajo con variables de sesión. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, tú puedes declarar todas las variables de sesión que tú quieras, la verdad no hay ningún tipo de límite con eso. Podrías también generar una pequeña validación, en este caso para preguntar si es que existe alguna variable de sesión o no, y en ese caso mostrar un contenido. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, imaginemos que el formulario de logueo lo tenemos en sesión 1 y el contenido restringido es sesión 2. Entonces la idea es que si no existe la sesión, el sistema nos lleve a, por ejemplo, alguna vista para que tengamos que crear la sesión. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar acá en el sesión 2, podríamos preguntar acá a través de un isElf, ¿cierto? Aquí, ojo, en la vista, directamente en la vista. Entonces preguntamos a través de la función iset si existe sesión saludo, ¿cierto? Porque así le colocamos a nuestra variable de sesión. Entonces, si existe, cargamos la vista. Pero si no, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que redireccionar. Yo ya lo tengo hecho acá, entonces no me voy a desgastar mucho, ¿cierto? Porque ya lo tenemos listo acá. Entonces, lo redireccionamos, por ejemplo, a uno que se llame sesión 4, por ejemplo, sesión 3. Sesión 4 lo voy a llamar, sesión 3 lo voy a ocupar para cerrar la sesión. Entonces, fíjate, si el usuario llega acá a abrir sesión 2 en el navegador, vamos a preguntar si existe la sesión, ¿verdad? Entonces muéstrame la vista y bueno, todo lo que quieras mostrar acá, datos de una base de datos, lo que tú quieras. Si no existe, redireccióname, ¿cierto? Con el método redirect a, en este caso, la vista test, el controlador test, y al método sesión 4. Vamos a crear ese método sesión 4, yo ya lo tengo creado acá también. Entonces simplemente acá lo que vamos a hacer, vamos a crear acá abajo rápidamente sesión 4 y va a cargar la vista que se llama sesión 4. Voy a crear esa vista, sesión 4, y yo también lo tengo hecho acá. Entonces voy a pegar el código acá para que lo revisemos. Básicamente, ¿qué es lo que hice acá? Yo, fíjate, coloqué un botón, ¿cierto? Con el método link, ¿cierto? Que dice crear sesión, que va a ir en este caso, por ejemplo, a través del base URL y todo, va a ir, por ejemplo, a un archivo, al archivo sesión 1, que es el que crea la sesión sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas?
Recuerda que en el archivo sesión 1 es donde estamos creando nosotros la sesión, que es acá. Entonces, en el caso de que el usuario desde la sesión 2, ¿entiende? Desde la sesión 2 acá, si existe la sesión, le muestro directamente los contenidos, pero si no, lo redirecciono a la vista sesión 4, que es donde tenemos por ahora un enlace, ¿cierto? Que dice crear sesión, que va a redireccionar al usuario cuando se haga clic a sesión 1, que es donde nosotros estamos creando la sesión acá arriba. ¿Te fijas? Entonces, si lo probamos ahora, por ejemplo, abrimos sesión 2, la sesión existe, entonces no hay ningún tipo de problema. Pero por ejemplo, si decimos acá, qué sé yo, saludo, le cambiamos el nombre acá a la sesión, que están, perdón, acá no, sino en el controlador, por ejemplo, de la sesión 2, en lugar de preguntar si existe saludo, preguntemos si existe, por ejemplo, cualquier otro nombre, por ejemplo ese. Ahí le coloqué unos caracteres atrás, cualquier cosa. Entonces ahora me va a decir, oye, esa sesión no existe, por lo tanto te voy a redireccionar a sesión 4. Veamos si está así, si tenemos razón. Exacto, ¿te fijas? Ahora el sistema redirecciona automáticamente a sesión 4 porque ese nombre de sesión que estás validando acá no existe. ¿Te fijas que ahí ya está clarísimo, ¿cierto? Cómo eventualmente se podría hacer un sistema de login utilizando este potente framework y aprovechando al máximo todas sus enormes herramientas. Interesante, ¿verdad? Ok, vamos a colocar aquí saludo y lo vamos a hacer aún más funcional. Entonces fíjate, por ejemplo, acá en el archivo sesión 2 voy a, yo ya lo tengo hecho acá, voy a colocar un enlace acá abajo, por ejemplo en un párrafo que va a decir cerrar sesión. ¿A dónde va a ir eso? A una vista que se va a llamar sesión 3, en realidad una acción, porque esto ni siquiera le vamos a colocar una vista. ¿Qué es lo que va a hacer esta acción? Simplemente va a cerrar la sesión, la va a destruir, tal como dice acá la documentación, ¿cierto? Que para eso tenemos que utilizar aquí session destroyed o eventualmente un set en el caso de que queramos borrar solamente una sesión. Entonces aquí están todos los métodos que tú puedes revisar y vas a ver que está bastante completo todo esto y la verdad está muy funcional. Entonces ahora, por ejemplo, yo tengo listo el método acá de sesión 3, yo lo tengo creado por acá. Voy a cerrar esto de acá también. Tengo creado acá sesión 3, por aquí está. Entonces lo voy a traer acá a test controller ahora. En este caso lo voy a pegar acá. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Siempre declaramos la clase, abrimos, ahora decimos session destroyed, es decir, destruyamos todas las sesiones y redireccionamos de nuevo al usuario al sesión 4, ¿cierto? Porque ahora la idea es que ya no existe sesión, entonces recuerda que desde esa sesión 4 el usuario tiene el botón, ¿cierto? Para irse a sesión 1 y poder crear la sesión. Entonces si lo probamos, vamos a ver toda la funcionalidad de nuestro sistema. Entonces ahora, por ejemplo, si creamos la sesión, perfecto, estamos en sesión 1. Abrimos sesión 2, no tenemos ningún tipo de problema, pero ahora nos aparece el botón ahí abajo, ¿cierto? De cerrar sesión. Cuando yo lo presione se va a ir a sesión 3, va a cerrar la sesión y nos va a redireccionar a sesión 4, donde hay un botón, ¿cierto? Para que podamos ir a crear nuevamente la sesión. Vamos a ver, presionamos, cerrar sesión, perfecto, estamos en sesión 4. Ahora técnicamente no existe la sesión, entonces por ejemplo si yo quisiera abrir acá sesión 2 no me debería dejar verlo porque la variable de sesión no existe. Y si revisamos acá, ¿cierto? Lo que tenemos en sesión 2 dice, si existe la sesión saludo, te muestro la vista, pero si no, te voy a redireccionar siempre a sesión 4. Veamos. Entonces, abrimos aquí, presionamos Enter y fíjate que me redirecciona automáticamente a sesión 4. ¿Te fijas? Interesante, ¿verdad? Más o menos esa es la estructura de cómo se puede trabajar con variables de sesión en GFramework. Como yo trato de siempre entregarte un poquito más, a pesar de la poquísima voz que tenemos ahora, vamos a mostrarte ahora cómo se podría realizar un sistema de logueo, ¿cierto? Desde GFramework, ¿vale? Yo ya tengo todo hecho, así que no vamos a escribir mucho código, pero te voy mostrando línea por línea lo que hacemos en cada una de las situaciones. Primero que todo, créate una tabla dentro de la base de datos. Yo la llamé, por ejemplo, usuarios. En este caso le coloqué 4 campos, un ID autoincrementable, un nombre, un login y un password. El password lo estoy trabajando encriptado en formato SHA-1. Entonces,
un poco para no tener guardado el password del usuario en la base de datos. No me recuerdo si era en este curso o en otro en donde te comentaba que no era conveniente, ¿cierto?, guardar los passwords de los usuarios en la base de datos y más bien por una cuestión ética y de seguridad para ti también. Entonces lo mejor es que los guardes todos los passwords encriptados en la base de datos y así, por ejemplo, si el usuario después necesita recuperar su contraseña, en realidad tú no le vas a dar esa opción. Le vas a dar la opción siempre cuando él te pida esa funcionalidad, tú lo vas a enviar a una herramienta que tú vas a desarrollar para que él pueda hacer el proceso de restablecer su contraseña. Es decir, si se le olvidó su contraseña, se va a tener que crear una nueva, pero tú no le vas a enviar jamás su contraseña al correo electrónico por un tema de seguridad. ¿Te fijas? Eso te genera mayor transparencia y también hace que las aplicaciones sean más éticas, por decirlo de alguna manera suavecita. ¿Cierto? Ok, entonces tenemos nuestra tabla acá, 4 campos, ¿cierto? Sencillito. Vamos a crear un modelo. Yo lo tengo creado acá ya, lo tengo creado en otra carpeta, pero lo voy a traer para acá. Vamos a crearnos acá un modelo. Entonces el modelo lo podemos crear en cualquier lado, en este caso en la carpeta model, ¿cierto? Entonces vamos a crear acá, aquí en, vamos a ver si estoy en clase 8, sí, protected, model, usuarios.php, le voy a traer lo que tengo acá y lo vamos a ir revisando parte por parte. Bueno, esto no vamos a ocupar. Y fíjate más o menos la idea de acá. Vamos a ir revisando parte por parte de las cosas que vamos a hacer. Y en la medida que las vamos utilizando, las vamos a ir viendo, ¿vale? Primero, bueno, esto ya lo sabes hacer, ¿cierto? Este es el atributo con el cual desarrollamos la conexión. Acá está el atributo nombre para el campo nombre, login y password, ¿cierto? Extendemos la clase usuarios de cActiveRecord. Vamos a ver si vemos también el cForm, que también cActiveForm, que es otra forma de crear formularios. En realidad es lo mismo, pero bueno, por ahí tiene una pequeña variante porque no necesariamente ese formulario puede estar asociado a una base de datos. Entonces por ahí nos podría servir para, por ejemplo, crear un formulario de contactos. Entonces por ahí, desde ese punto de vista, lo estaba pensando ahí. Entonces extendemos nuestra clase de cActiveRecord. No me voy a detener porque ahora se supone que tú sabes hacer todo esto. Aquí ya tienes los 3 atributos por los 3 campos de la base de datos. Esto creo que no te lo tengo ni que explicar porque ya está explicado. Esto también, este método estático está muy explicado. Acá están las reglas de validación del formulario. En este caso le coloqué 2 reglas simples, simplemente diciendo que sean requeridos. Y ya vamos a revisar este método con calma, el método login, ¿vale? Vamos a crearnos una vista acá en el test controller que se llame action login. Bueno, yo la tengo creada ya, pero vamos a crearla mejor a manito porque hay varias cosas ahí que te tengo que explicar. Entonces, public function action login, y lo primero que hacemos es, en este caso, declarar model igual a new usuarios. Luego llamamos al método render, ¿cierto? Llamando en este caso a la vista login y le pasamos el valor de model, ¿cierto? Para poder generar nuestro formulario. Vamos a crear el formulario. Entonces, en la vista de formulario la vamos a crear acá en view test login. Yo ya lo tengo creado acá, entonces voy a copiarlo simplemente, lo voy a traer para acá y lo vamos a revisar. Básicamente acá colocamos un título, fíjate. Bueno, esto también no tengo que explicártelo, ¿cierto? Este es estamos utilizando la variable de sesión que se utiliza siempre para mostrar mensajes para los usuarios cuando se realiza alguna acción. Esto ya el set flag, ¿cierto? Ya lo explicamos en otro video. Abrimos el begin form, ¿cierto? Ya esto también lo sabes hacer, no hay ningún tipo de problema. Generamos los 2 campos, en este caso active text field, ¿cierto? Le decimos que sea extendido de la clase usuario y le damos el nombre. Y acá coloqué también el error, aunque en realidad no lo voy a validar mucho en español ni nada, pero también es bueno porque tiene que tener reglas de validación, por lo menos en inglés por ahora, ya, a pesar de que tú perfectamente puedes traducirla, ¿cierto? Si ya te enseñamos a hacer eso. Generamos acá el campo para el password, acá también lo llamamos pass. Ojo, cuando vas a trabajar campos de tipo password, vas a manejarlos con esta función, active password field. Esa va a ser la función con la cual vas a generar tu botón de password. Bien, y bueno, acá está el botón para enviar, ¿cierto? Que ya ahí tiene, lo copié básicamente de otro formulario, entonces tiene varias cosas ahí que yo creo que ni estamos ni ocupando. Entonces yo creo que
con esto simplemente quedaría bien por ahí un title ahí, ¿cierto? Que diga, qué sé yo, enviar. Y acá con mayúscula también enviar, ¿cierto? Que sería el value de lo que aparece en el botón. Y a no mediar por ningún tipo de problema, si abrimos login acá, debería cargar sin ningún tipo de problema nuestro formulario, ¿cierto? Ingrese los datos y login password, y ahí está el botón para que hagamos el envío del formulario. Ya con esto tenemos creado el formulario. ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a tener una vista, bueno, otra vista que yo ya la tengo creada acá, la tengo más creada acá más abajo, que dice logueado. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a preguntar si existe una sesión llamada login que nosotros tenemos creada por ahí, y en el caso de que exista, le muestro, ¿cierto?, al usuario el contenido restringido de esa vista, y si no, lo voy a redireccionar al formulario de login. Es decir, lo mismo que hicimos acá con el session 2, con la acción sesión 2, pero ahora con una forma más funcional de trabajar. También creé un método cerrar, que en este caso ya, bueno, ya tú sabes lo que hace. Declara todo, ¿cierto? Destruye las sesiones y va a redireccionar al usuario ahora al método login. Así que me voy a traer estos dos métodos al test controller que estamos trabajando en la clase. Los voy a traer para acá. No hay mucho que explicar acá porque esto ya lo hicimos arriba, ¿cierto? Está igualito, lo único que cambia. Ahora estamos trabajando con un nombre de sesión real, se llama login, ¿cierto? Ya tú sabes, acá en este caso la acción se llama logueado, por lo tanto la vista también se tiene que llamar logueado. Para la acción cerrar no es necesario generarle ninguna vista, tal como lo hicimos acá en sesión 4, ¿cierto? Perdón, en sesión 3, acá entonces básicamente lo mismo. Bueno, así una vez que se cierra todo, redireccionas al usuario a test login. Bueno, ahí tú después, de acuerdo a las necesidades que tú tengas, lo vas manejando de acuerdo a los distintos requerimientos. ¿Vale? Voy a crear enseguida la vista de logueado para tener ahí todo ordenadito y empezar a trabajar de manera funcional. Entonces ahí está logueado y aquí yo ya tengo el contenido. Básicamente aquí lo mismo, fíjate, imprimo en pantalla login, que en este caso es la sesión, y le coloco el botón para cerrar la sesión sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Que eso ya tú también lo sabes hacer. Esto va a apuntar al método cerrar, ¿cierto? Que lo colocamos acá abajo, ¿cierto? Acción cerrar, que ya tú sabes perfectamente lo que hace. Bien, ahora, bueno, vamos a revisar, por cierto, vamos a abrir logueado acá en el navegador, fíjate. Y como no existe, fíjate, la vista, como no existe la sesión login, me redirecciona al formulario hasta que yo no haga la autentificación, ¿cierto?, de los datos que va a ingresar el usuario acá en la base de datos. Interesante, ¿verdad? Ok, voy a cerrar acá, tenía abierto el main. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Oh, perdón, este catarro me tiene... Ok, te iba a decir, ¿qué tenemos que hacer acá nosotros ahora en el método de login? Tenemos que verificar, ¿cierto? Y procesar todos los datos que vienen del formulario. Yo ya lo tengo hecho acá. Pero yo creo que vamos a ir revisando algunas cositas parte por parte. Primero, vamos a tomar esto que está acá. Recuerda que esto ya tú también lo sabes hacer, entonces no lo voy a explicar mucho. Aquí simplemente genero la validación y tengo que cerrar también el if de arriba, que es el que pregunta, ¿cierto?, de si existen los valores de la clase usuario, uno que se llame login. Entonces significa que se recibieron los datos vía POST, declaro los atributos de la clase usuario, que ya lo tenemos declarado, y hago la validación del formulario. Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Luego voy a llamar, fíjate, al método login, que está declarado dentro de la clase model. Entonces, por ejemplo, de esta forma, ¿cierto? Lo voy a guardar en una variable que se va a llamar login. Voy a buscar acá el model, ¿cierto?, que es la instancia de la clase usuarios, y llamo al método que se llama login. Método que tengo acá declarado dentro de mi modelo, y que a través del Active Record, en este caso de GFramework, lo que hacemos es una autenticación sencilla. Fíjate, generamos una variable, se puede llamar de cualquier manera, acá la llamamos user, y esa variable le decimos que de la clase usuarios, en este caso usuarios model, ¿cierto?, utiliza el método fin, que lo que hace es hacer una consulta en donde le pasamos primero los parámetros, las condiciones, y luego, separado por coma, y en un arreglo de doble clave, le pasamos los parámetros. Básicamente esa es la idea. Entonces,
Fíjate, acá preguntamos si en la tabla usuarios existe, ¿verdad?, alguien que tenga el login comodín y el password comodín. Igual que en PHP orientado a los objetos. Le paso los parámetros en este caso. El primer parámetro sería el atributo login, que está definido acá arriba, ¿cierto? Y el segundo parámetro sería el atributo password, ¿cierto? Que también está definido ahí arriba. Y más de alguno ya se tiene que estar preguntando, oye César, ¿y qué es eso? Bueno, esto es un método que se llama SHA-1, que nos hace un formato de encriptación en PHP. Podemos revisarlo acá en Google para buscar más información. SHA-1 PHP. Y aquí está la información en la página oficial de PHP sobre todo lo que tienes que ver sobre este método de encriptamiento. ¿Te fijas? Es de longitud de... A ver, veamos. No recuerdo bien cuál es la longitud de este formato de encriptamiento. Pero bueno, acá tienes un ejemplo funcional de cómo se puede trabajar. Es un método irreversible, de hecho muy recomendado, fíjate, para generar encriptación de contraseñas. Así que más o menos por eso yo coloqué eso acá. Entonces cuando recibo acá, cuando hago la validación aquí en el método login, ¿cierto? A través del método fin, pregunto si el login es igual en realidad al valor que ingresó el usuario en el formulario y si el password también es igual a ese valor, pero antes de ir a compararlo, lo encripto. ¿Por qué lo tengo que hacer antes? Porque yo recuerda que acá en la tabla usuarios, voy a presionar en examinar, yo ya tengo guardado el login encriptado. Entonces, de esa forma, el usuario ya tiene su login encriptado a la base de datos, por lo tanto, yo antes de ir a revisarlo, compararlo con lo que tengo acá, tengo que encriptarlo. Va a surgir una pregunta ahí. Oye César, entonces cuando yo haga el registro de usuarios, exacto, cuando te hagas el registro de usuarios, tú vas a tener que, antes de guardar el registro del password en este caso, lo encriptas y después lo guardas. Dato importante a tener en consideración. Más de alguno me va a decir, ah César, yo encripto de esta forma, aquí métodos hay para todos los gustos. Y de hecho, esta forma que yo estoy usando tampoco es muy segura porque la idea es generar un patrón de encriptamiento. Pero tú puedes utilizar lo que tú quieras, pero entender que dentro de la tabla password tienes que guardar el password del usuario encriptado. Y, es decir, generas el registro, encriptas el password y luego generas el registro en la base de datos. Entonces cuando vayas a hacer el login es lo mismo. El login tiene que llegar encriptado acá a la base de datos para poder compararse. Si no sucede eso, la encriptación y la validación acá, en este caso, nunca va a ser positiva porque el usuario va a preguntar, ok, si el login es igual a peligro, perfecto, y si la clave es igual a lo que está acá, significa que puedo pasar, pero si no viene encriptado, jamás el password que ingresó el usuario va a ser igual a esto. Entonces básicamente esa es la idea. Acá entonces simplemente retornamos el user que nos entrega un array. Este método fin es parte, como te digo, del ORM de GFramework y te entrega un array con todos los datos provenientes de esta consulta. Entonces, por ejemplo, acá en el método login, ahora que tenemos aquí la validación, ya tenemos login ahí, podríamos decir, por ejemplo, acá, para que veamos, print r de login. Y generamos acá, por ejemplo, un exit para ver qué es lo que nos retorna. Vamos a ver. Aquí voy a colocar peligro. Mi contraseña que puse es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. Y ahí está, fíjate, todos los datos. Bueno, este ya lo vimos nosotros y no hay ningún tipo de problema. Fíjate que en realidad los datos me los trae como de forma un poco confusa. Por ahí, más de alguno se puede poner, pero fíjate, ya están los datos. Login, nombre, login y el password. Y me entrega otra serie de valores que están asociados a interacciones en tiempo de ejecución de la base de datos y todo eso, pero en general esto es lo que a mí me interesa, que son los componentes. En realidad son los registros, por decirlo de una forma más coloquial. Ahí está el ID también, por si alguien lo quiere revisar. Ahí está y lo tiene sin ningún tipo de problema. Entonces, con el método fin, ¿cierto? Ya tienen los datos, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que es lo que hice yo acá. Preguntamos, bueno, acá vamos a hacer un if else. Básicamente yo creo que ya está bien claro lo que hay que hacer acá, ¿cierto? En el caso de que el arreglo te traiga registros, crea la sesión y si no, sacas al usuario de acá. Entonces, primero, preguntamos acá si size of de la variable login es igual a 0.
significa que el usuario y el password que ingresó el usuario no existen en la base de datos como coincidencia. Entonces lo vamos a sacar de acá. Vamos a colocar, de hecho yo lo tengo hecho acá ya. Entonces lo que hacemos es esto. ¿Y qué estamos haciendo acá? Estamos generando, recuerda, un set flat, un mensaje en donde decimos los datos ingresados no son correctos y redireccionamos al usuario a test login. Es decir, le va a aparecer un mensaje ahí que le va a decir que los datos no son correctos. Si no, se va a ejecutar el código que vamos a colocar acá abajo. ¿Qué código es ese? Este que tenemos acá. ¿Y qué hacemos acá? Eso ya está ultra explicado. Generamos la instancia de la clase chHTTP session, abrimos las conexiones de la cookie, guardamos las variables de sesión, generamos una sesión que se llame login y le decimos que sea igual al login que ingresó el usuario en la base de datos. Y luego redireccionamos, ¿cierto?, a, en este caso, el contenido restringido que tenemos dentro de la acción logueado. La acción que tenemos creada acá abajo, ¿cierto?, que ya la explicamos, que hace una validación en donde pregunta si existe la sesión login. Te dejo verlo, ¿cierto? Te dejo ver todo y si no, te saco de acá directamente al formulario de logueo. Vamos a revisar todo el proceso. Entonces, vamos para acá. La contraseña que yo puse es peligro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a cambiar la contraseña acá. Y me debiera redireccionar a login, a no ser que me dé algún error. Exacto, me redireccionó a login y me dice, oye, los datos ingresados no son correctos. Vamos a escribir ahora peligro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presionamos en enviar. Y ahora sí puedo ver la vista logueado, ¿cierto? Porque existe la sesión y ahí está el nombre de la sesión sin ningún tipo de problema. Y ahí está el botón para cerrar la sesión. Fíjate que si lo presiono, bueno, ahí abajo va apareciendo, me aparece ahí la opción de que va a ir a la vista cerrar. Vamos a revisar un par de cosas. Mira, acá en la acción logueado, recuerda que le pasaste como parámetro, ¿cierto?, a la vista la variable sesión, que es la instancia de las sesiones. Entonces ahora acá en la vista, simplemente le imprimimos en pantalla de esta forma y le colocamos aquí, ¿cierto?, el enlace con el cual se cierra la sesión. Eso ya está súper claro. Entonces ahora, si presionamos en cerrar la sesión, se va a la vista cerrar y desde ahí es redireccionado nuevamente al formulario de login. Entonces ahora si tratamos de abrir de nuevo, logueado, perdón, si abrimos logueado no me va a dejar entrar. No, tuve que parar el video ahí porque estaba tosiendo, muchachos. Entonces, si abrimos logueado, no me va a dejar entrar hasta que me vuelva a loguear. Yo creo que con esto ya queda bastante claro cómo podemos realizar un sistema de restricción de acceso a contenidos restringidos dentro de mi sistema para poder manejar funcionalidades de login o cualquier tipo de cosa que nos indique nuestro cliente, en donde nos diga, mira César, yo necesito tener un grupo de contenidos que solamente sean accesibles para los clientes de mi aplicación. Perfecto, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema, pero para eso es importante entender que tenemos que manejarlo de la manera que acabamos de verlo ahora en el video. Una cosa que quería comentar, por ahí también tienes esta forma que está acá, antes de terminar la clase. Fíjate en... podemos ver acá la instalación, o sea, aquí por ejemplo, en las demos que te instala G, cuando bajas el framework de internet, fíjate que está esto, viene acá una opción en un controlador que se llama site, que es en donde viene la clase, la acción login. Entonces, aquí también tienes un ejemplo, pero este ejemplo está trabajado de otra manera, porque ellos lo están trabajando con un componente que está asociado acá, que de hecho está alojado aquí en Protected Component, que se llama User Identity. Entonces acá con esto ellos hacen la validación respectiva para tener todo en correcto funcionamiento. Es algo que perfectamente lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Lo importante si lo vas a manejar de esta manera es que modifiques acá el User Identity, porque fíjate que este es el que viene dentro del directorio demo. Este es el formato que actualiza y verifica todo este tipo de cosas. Pero ojo, si es que no lo ves desde la carpeta demo y lo vemos por ejemplo de la carpeta del proyecto con el que estamos trabajando, vas a ver que es un poco distinto. Entonces mira,
Entonces acá de hecho ya trae un user y password por defecto. Entonces es muy importante entender que hay que hacer este cambio, ¿cierto? Para poder trabajar de forma correcta este formato de autenticación. Yo la verdad lo revisé, es súper funcional, pero me gustó más hacerlo a la manera que te acabo de mostrar ahora, porque yo lo consideré que está mucho más flexible. Entonces por ahí, bueno, ahí tú puedes, cualquiera de ustedes puede tomar la decisión de si lo va a trabajar como yo se lo estoy mostrando acá o como se muestra ahí en las demos, pero en realidad es lo mismo. Yo básicamente me creé un sistema de login y pensando un poco cómo trabaja PHP a nivel nativo, ¿cierto? Entendiendo que tiene que haber una sesión creada y disponible en todos lados, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. En fin, quería comentar eso porque estoy seguro que más de alguno quizás ya ha utilizado esa otra forma. Entonces no es que tampoco esté malo, sino que lo comento para que dejar un poco mi posición respecto de cómo y por qué yo lo manejo de esta manera que te acabo de enseñar acá en este video. Bien. Ok, el video lo vamos a dejar hasta acá, muchachos, porque ya prácticamente estoy sin voz. Así que cualquier cosa me preguntan acá en la página web www.cesarcancino.com y con mucho gusto les vamos respondiendo sus consultas. Nada, entonces que Dios los bendiga a todos, muchachos, y nada, será hasta la próxima oportunidad.